Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Contenido, Alcance y Ejecución de la Sentencia de Responsabilidad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y que hace parte del ciclo de capacitaciones en esta temática tan importante y que cada día cobra mayor relevancia. En esta ocasión se estudiarán las disposiciones correspondientes al contenido, ejecución y alcance de la sentencia condenatoria por la cual se sanciona a un menor infractor, y también se estudiarán las características que la diferencian del procedimiento ordinario. Todo esto con el fin de entender los alcances y los fines superiores establecidos en el artículo 178 de la Ley 1098 de 2006, los cuales son la protección, la educación en pro de una resocialización que tiene como finalidad restaurar el núcleo familiar, social e individual del menor infractor. En el día de hoy contamos con el honor de tener como formador al doctor Juan Carlos Arias, quien es un colaborador, como lo decía, asiduo de nuestra escuela judicial, muy comprometido con la formación judicial. El doctor Juan Carlos Arias es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, con especializaciones en Derecho Penal y Criminología, Derecho Económico, Probatorio, Comercial y Nuevas Tecnologías sobre la Vida. Es integrante de nuestra red de formadores desde hace muchos años. También quiero decirles que es profesor universitario en el área de responsabilidad penal de adolescentes. Trabajó para la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegado ante los jueces municipales y del circuito. Y en la rama judicial también se desempeñó como juez penal del circuito, juez de menores, juez penal para adolescentes, y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Penal y de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador, el doctor Juan Carlos Arias, dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a formular a través del chat de participación. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Juan Carlos Arias. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos que me están escuchando en este momento. Un cordial saludo a la doctora Diana Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, así como a todo el equipo de la Escuela Judicial que nos apoya con esta actividad. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de la sentencia de responsabilidad en el sistema de responsabilidad para adolescentes. Hablamos de responsabilidad esencialmente porque parte de la base de que realizada la investigación correspondiente por la Fiscalía, formulada la acusación, la preimputación y luego la acusación, realizado el juicio, corresponde valorar las pruebas que se recogieron de cara a establecer si se cometió el delito y si el infractor que está siendo procesado es verdaderamente responsable. En ese evento, entonces, se dictará sentencia de orden de responsabilidad. Vamos a trabajar con unas diapositivas que ya las vamos a activar para que las vayan ustedes mirando en la medida que vamos desarrollando la actividad. Bueno, para iniciar debemos decir que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia se rige esencialmente por el bloque de constitucionalidad, el cual está integrado por la Constitución Política de Colombia, artículo 44 y 45 y 13 esencialmente, así como los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque. Y el bloque en materia de adolescentes, como ustedes bien saben, está integrado para efectos de nuestro tema por la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de La Habana, las reglas de Tokio, la Constitución en sus artículos 13, 44, 45. Hablamos del artículo 13, que es el que nos habla del derecho a la igualdad, pero a la vez nos dice que todos en Colombia, todos los ciudadanos somos iguales, pero que hay unas distinciones que permiten un apoyo a determinadas personas en razón de su condición y sus condiciones, y en particular su vulnerabilidad. En el caso de los adolescentes, ellos son iguales que nosotros, pero por su etapa de formación, tanto física como intelectual, se genera que haya una distinción por parte del legislador cuando va a un tratamiento, en particular el penal. Por eso hablamos del artículo 13, hablamos del artículo 44 y la 45.
También integra la Ley 1622, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, ley estatutaria que regula todo el tema de la juventud en Colombia, juventud que es catalogada de a partir de los 14 a los 28 años de edad, según esa ley, y que, como quiera, que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes va dirigido a personas que cometen infracciones de orden penal de entre los 14 a los 18 años, los cobija esta ley. Es decir, los adolescentes en Colombia también son jóvenes y por lo tanto les aplica la ley 1622. Ley 1622 que me aventuro a adelantar, también consagra la aplicación de la Convención de Derechos del Niño extendible a los adolescentes, a los jóvenes, y por tanto tiene mucho que ver con nuestro sistema. Además de la ley 1098, de la 1622, también integra el sistema y se debe aplicar la ley 1098, obviamente el Código de la Infancia y la Adolescencia, y la ley 906 en lo que tiene que ver con el procedimiento. Estamos hablando de, a grandes rasgos, lo esencial del sistema, porque hay más leyes que se pueden aplicar y que tienen aplicación o extensión en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Además de esto, debemos tener en cuenta las observaciones generales del Comité sobre los Derechos del Niño, comité que es creado por la Convención en sus artículos 543 y en particular el artículo 545D, en el cual nos habla de las observaciones que contienen las recomendaciones que hace el comité a los estados partes para que conozcan la actualidad o la actualización de la aplicación de la convención. Igualmente, integran en nuestro sistema la aplicación la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colombia como integrante del sistema interamericano, acata y cumple la jurisprudencia de las sentencias y en particular la trayectoria que da la Corte Interamericana a través de jurisprudencia, y así como también las jurisprudencia del orden interno colombiano. Recalco sobre esto último en cuanto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque el principio o la control de convencionalidad juega un papel importantísimo en el sistema colombiano en materia de adolescentes, dado que la Corte Interamericana en reiteradas oportunidades lo ha señalado así, y en particular en la sentencia de Mendoza contra el Estado argentino, en donde la Corte Interamericana señala que ese principio de convencionalidad exige que los funcionarios judiciales y en general todos los funcionarios del Estado deben cumplir los instrumentos internacionales que ha suscrito el país y lo ha ratificado. Por eso, en materia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, debemos considerar los instrumentos internacionales y la trayectoria que da la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia. Precisamente, la observación 24 de la Comité de Derechos sobre el Niño, Comité de Derechos del Niño, el año pasado expidió esta y retomó, o mejor, recogió la observación 10ª que nos hablaba de los niños, niñas y adolescentes que infringían leyes penales y que por lo tanto requerían de un procedimiento o un tratamiento judicial. Esta observación nos habla de la preponderancia del artículo 37 y 40 de la Convención, así como los instrumentos que acabamos de hablar, reglas de Beijing, directrices de Riad, reglas de La Habana y reglas de Tokio. En la nueva observación nos recoge las pautas internacionales sobre esto y nos da algunos tips o algunas recomendaciones para tener en cuenta en el sistema, que es bien importante tenerlas en cuenta, y como lo verán a lo largo de esta conferencia, estaré refiriéndome constantemente a ellas. De hecho, las diapositivas que están viendo ustedes en este momento son recogidas de allí en algunos de sus apartes. Y resalto esto, dice aquí: los niños se diferencian de los adultos por desarrollo físico como psicológico. En virtud de estas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables. Aquí comienza y nos da unas pautas de cuál es la razón de ser, por qué hay un sistema especial y diferenciado, por la condición de desarrollo biopsicológico en que se encuentra el adolescente. No ha llegado a su madurez o a todo su contexto de desarrollo y por eso tiene una diferenciación que hay que tener en cuenta. Además de eso, la observación, el comité nos señala que el sistema de justicia generalmente inmiscuirlo a tempranas edades
perjudica el desarrollo del adolescente y por eso se debe evitar a toda costa, en la medida de lo posible y las condiciones se den, que el niño, niña, adolescente sea inmiscuido en sistemas penales. Por eso se trabaja con mecanismos alternativos, se buscan mecanismos extrajudiciales y en la medida con mecanismos de justicia restaurativa. Es una recomendación constante del comité que en los últimos años ha recalcado sobre esto. Dice el mismo comité, las pruebas obtenidas en ámbitos de desarrollo y la neurociencia indican que los cerebros de los jóvenes continúan madurando incluso más allá de la adolescencia, lo que afecta a ciertos tipos de toma de decisiones. Aquí insiste sobre los avances en materia de neurología. La neurociencia ha venido estudiando el cerebro y ha encontrado que el adolescente no ha llegado a su madurez cerebral y por lo mismo requiere de un apoyo especial y un tratamiento especial. Enfatiza en ese desarrollo porque las condiciones en que se cometen las infracciones del adolescente están influenciados no solamente por sus condiciones biopsicológicas, sino adicionalmente por su desarrollo cerebral. El mantenimiento de la seguridad pública es un objetivo legítimo del sistema judicial. Sin embargo, ese objetivo se debe cumplir atendiendo los principios de la Convención de Derechos del Niño y en particular los artículos 37 y 40, recalca la misma comité. El sistema judicial juvenil debe ofrecer amplias oportunidades para aplicar medidas sociales y educativas y limitar estrictamente el uso de la privación de la libertad desde el momento de la detención a lo largo de todo el procedimiento y en la sentencia. Recalco esto, están reiterando aquí que la visión del sistema es evitar la privación de la libertad y ubicar medidas sociales y educativas en pro del desarrollo y formación del adolescente. No solamente a lo largo del proceso, cuando hay lugar a ello, sino también en la sentencia, que es lo que nos ocupa en este momento. Se debe tener un servicio de libertad vigilada o un organismo similar con personal competente que garantice recurrir a órdenes de orientación, supervisión, libertad vigilada, seguimiento comunitario, etc. El comité recomienda que los niños que cumplan 18 años, el término niño, aquí el comité lo recalca esencialmente pues porque es lo que convencionalmente se trabaja, pero estamos hablando ya de un adolescente e incluso podemos hablar de un joven que cumpla los 18 años antes de completar el programa de medidas extrajudiciales o bien de una medida no privativa de la libertad, pueden finalizar el programa a la medida de la sentencia y no sean llevados o enviados a centros de adultos. Recalco esto porque hay una tendencia a veces de algunos sectores de la sociedad y incluso de sectores de la judicatura o incluso que conocen del tema, que propician que se transmute el confinamiento del sistema de adolescentes a uno de mayoría de edad, es decir, que se pase de un reclusorio de adolescentes a una cárcel. Esta recomendación hace el comité que eso no se debe hacer, que se debe propiciar es que si el adolescente comenzó su medida privativa de la libertad en un centro dispuesto para adolescentes, continúe allí hasta que cumpla la medida. Esa es una recomendación constante de ellos. Las investigaciones han demostrado que los programas intensivos de tratamiento basados en la familia y la comunidad, diseñados para introducir cambios positivos en aspectos de los diversos sistemas sociales, hogar, escuela, comunidad, relaciones iguales, contribuyen a crear graves dificultades o comportamientos en los niños, reducen el riesgo de que estos entren en el sistema de justicia juvenil. ¿Qué es lo que quiere decir acá el comité? El comité está diciendo que la verdad es que los tratamientos que han tenido resultados positivos a nivel internacional en diferentes países están basados en la familia y en la comunidad, de reducir la intervención judicial y de ubicarlos en sistemas juveniles, o por lo menos si se ubican en sistemas juveniles, se busca como una perspectiva de apoyo constante de la familia y la comunidad. Dice el comité, un niño que haya cumplido la edad mínima de responsabilidad penal debe ser considerado competente para participar en todo el proceso de justicia juvenil. Importante esto. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el comité? El comité está diciendo que el niño tiene derecho a la participación. Usted sabe que la convención parte de la base de que cualquier decisión que se adopte en materia de niños, ellos tienen derecho a participar y a opinar. No a decidir, sino a participar y opinar. Y aquí recalca lo mismo, aquí recalca incluso que si dice que tiene capacidad para asumir un proceso penal, también tiene derecho a participar y puede hacerlo. ¿Qué es lo que dice el comité? Para hacerlo de manera efectiva, el niño necesita contar con el apoyo de todos los profesionales que intervienen y comprender las acusaciones y las posibles consecuencias y opciones, a fin de poder dar instrucciones a su representante legal, recusar testigos, hacer una exposición de los hechos y adoptar decisiones apropiadas con respecto a las pruebas, los testimonios y las medidas que se impongan. Señala aquí el comité que la intervención del niño puede ser, o del adolescente, mejor en el caso nuestro, puede ser activa y debe ser activa, pero para que esa participación pueda ser activa y positiva, debe estar debidamente informado y debe llevarse a su lenguaje la situación en que se encuentra y las posibilidades que tiene al alcance. En particular,
los derechos procesales a controvertir la prueba y a hablar y a recusar testigos, como lo están diciendo aquí a manera de ejemplo. Ya llegando a la 1098, nuestro Código de la Infancia y la Adolescencia, tenemos que el artículo 140 nos habla de cuáles son las finalidades del sistema y en particular del proceso. Ese artículo es trascendente porque termina siendo la explicación y la condensación de todo lo que quiere el código. ¿Qué es lo que dice el artículo 140? Dice, en materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico específico y diferenciado respecto del sistema de adultos conforme a la protección integral. En esta primera parte nos está diciendo que las medidas que adoptemos son de carácter pedagógico, de formación, y que tiene una naturaleza específica y diferenciada, que no es igual al de adultos. El sistema de adultos tiene unas características diversas y dentro del marco del principio de la protección integral, que está en la Constitución Política nuestra, está en la Convención Internacional de Derechos del Niño y también la consagra la 1098. Continúa el legislador, el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Clave este pedacito que trae acá el artículo. Este aparte dice, se deberán garantizar la justicia restaurativa. Al enmarcarnos dentro de la justicia restaurativa, prácticamente nos está diciendo dejemos de lado esa visión retributiva que generalmente tiene el sistema de adultos. Nos habla desde una justicia restaurativa donde ustedes saben hay una participación y una visión de apoyo hacia la víctima también. Parte también de la verdad y la búsqueda de la reparación del daño. Continúa el artículo, en casos de conflictos normativos entre disposiciones de esta ley y otras, así como para el efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen los sistemas. Acá nos está diciendo que cada vez que interpretemos y haya un conflicto de carácter normativo, tendrán prelación los principios del código, el privilegio del interés superior del niño y la protección integral, y esa visión pedagógica que trae el sistema. Continúa, en ningún caso la protección integral debe servir para excusa para violar derechos o garantías de los niños. Esta es una visión que trae la Convención y que ha venido recalcando la Comité de Derechos del Niño de cara a no disfrazar una medida con protección para violar los derechos de niños, niñas, adolescentes. Esto es lo que al final del día pretendía el Código de la Infancia y la Adolescencia, remover lo que decía el Código del Menor, que bajo la arista o la visión de protección integral terminaba desconociendo los derechos de niños, niñas, adolescentes y queda bastante cuestionado en ese aspecto. Pero aquí lo vuelve a colocar para recordarlo. El Código de la Infancia y la Adolescencia no fija unas pautas cuantitativas para la fijación de la sanción, dada la naturaleza y objetivos del proceso, por obvias razones. No hay unas pautas de cuantificación como sucede en el sistema de adultos. En el sistema de adultos, ustedes saben que el principio de legalidad exige no solamente fijar la descripción típica, sino también la sanción o la consecuencia punitiva. En el sistema de adultos, cada delito trae la pena correspondiente. Trae la pena correspondiente y dice cómo se cuantifica. Debido a la naturaleza de esa visión pedagógica y formativa del adolescente y esos principios de no privación de la libertad como último recurso que trae la Convención, pues nos exige que la sanción se fije a partir de unas pautas, pero que no de una cuantificación de cómo, cuándo ni dónde. Simplemente a esas cuantificaciones de cara a establecer los máximos que puede tener cada una de las medidas o sanciones que se puedan imponer. A la vez, el Código de la Infancia y la Adolescencia, al igual que hace la Convención de Derechos del Niño y las reglas de Beijing, nos habla de unas facultades discrecionales del juez como una herramienta para que él pueda flexibilizar la sanción en procura de esa formación y la protección del joven infractor. Esas facultades discrecionales le permiten al juez, a partir de los principios y de las pautas que da el mismo código, establecer cuál es la sanción adecuada de acuerdo a las condiciones del adolescente y la infracción que haya cometido, así como la temporalidad de la misma. Las reglas de Beijing, en la regla 17 en particular, nos habla de cuáles son las reglas que deben tener la decisión cuando se trata de imponer una sanción. Y nos dice allí, la primera sería, la respuesta que se da al delito será siempre proporcionada no solo a las circunstancias y a la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad. Nos habla de 3 necesidades, o más bien de 2 necesidades y de las circunstancias del delito. Y habla de esa proporción que debe haber entre todo eso. Esa es la ponderación que le corresponde hacer al juez. ¿Qué fue lo que hizo el adolescente? ¿Qué clase de delito cometió? ¿Qué bien jurídico infringió? Y a partir de ahí,
teniendo en cuenta las necesidades de este adolescente de su formación, así como las necesidades de la sociedad, debe hacer una ponderación para establecer cuál es la sanción y cuánto sería el quantum de la misma. La segunda regla que nos da la Beijing es la restricción a la libertad personal del menor se impondrán solo tras cuidadoso estudio y se reducirán a lo mínimo. La privación de la libertad como último recurso, en otras palabras, la excepcionalidad de la privación de la libertad. La tercera es que solo se impondrá privación de la libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que ocurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer delitos graves, siempre y cuando no haya otra respuesta adecuada. Aquí se insiste bajo la misma regla, pero no excluye la privación de la libertad, porque eso también hay que tenerlo claro. No es que se excluya la privación de la libertad, sí puede haber privación de la libertad, pero en casos excepcionales, por unas circunstancias muy particulares, y se debe propiciar constantemente la revisión de la sanción de cara a que se cambie por una medida no privativa de la libertad. Finalmente, nos habla que el examen de los casos se considerará primordialmente el bienestar del menor. Es importante ver esto porque el foco de la sanción está en las necesidades del adolescente y el bienestar del mismo. No esa visión retributiva y esa visión castigadora, si se quiere llamar así, no es la que contempla la regla ni el sistema de responsabilidad penal para adolescente. Puede que haya discusión frente a ese punto, pero lo cierto es que esas son las pautas que nos dan los instrumentos internacionales y que debemos aplicar. En los comentarios a esas reglas, se resalta las controversias que puede presentarse de eso. ¿Protegemos a la comunidad o protegemos al adolescente? Esa tensión que constantemente se da entre la infracción, el adolescente y la comunidad y la víctima. Y nos dicen que esa no es una tensión fácil de resolver. Sin embargo, nos da unos elementos y entre ellos nos dice: los elementos fundamentales contenidos en la regla 17.1, que es la que acabamos de ver, especialmente los literales A y C, deben considerarse principalmente como directrices prácticas para establecer un punto de partida común. Si las autoridades pertinentes actúan en consonancia con ellas, ver la regla 5, podrán hacer una importante contribución a la protección de los derechos fundamentales de los menores delincuentes, especialmente los derechos fundamentales a la educación y el desarrollo de la personalidad. Aquí nos está queriendo decir que la visión de la sanción debe ser no retribución, sino formación del adolescente. Continúa. El inciso B de la regla 17.1 significa que los enfoques estrictamente punitivos no son los adecuados. Si bien en los casos de adultos y posiblemente también en algunos casos con delitos graves cometidos por menores tengan todavía cierta justificación, la idea del justo merecido y las sanciones retributivas en los casos de menores siempre tendrán menos peso el interés por garantizar el bienestar y el futuro del joven. Aquí nos insiste, frente a esa ponderación, el juez debe preponderar siempre, debe tener en cuenta el interés superior y los intereses o derechos del adolescente a su bienestar y a su formación, más que la retribución. El comité, reconociendo el daño que causa la privación de la libertad a los niños y los adolescentes y los efectos negativos que tienen sus perspectivas de una reinserción satisfactoria, recomienda a los estados partes que establezca una pena máxima para los niños acusados con delitos que refleje el principio de un periodo más breve que proceda. Este numeral 77 y numeral 78 hacen parte de lo que les venía diciendo desde el inicio de la observación general 24, en la que el año pasado el Comité de Derechos del Niño reitera las recomendaciones que se venían haciendo y las recoge directamente, nos está señalando eso, que la privación de la libertad debe ser excepcional y que debe ser con una visión de reinserción satisfactoria y que para eso se deben colocar estándares de máxima sanción para no queden reglas, sanciones indefinidas, sino colocar unos máximos también, pero a partir de unos mínimos que son lo que dice en la observación siguiente. Dice: las sentencias mínimas obligatorias son incompatibles con el principio de proporcionalidad. Es decir, de que no de por sí se tiene que imponer una sanción mínima cuando se incurre en un delito por parte de un adolescente. Porque si hay lugar a que haya una medida alternativa o incluso no imponer sanción, se puede dar eso. Por eso aquí nos habla de que esa regla mínima, esas sentencias mínimas no son proporcionales en la justicia juvenil y recomienda que no se den. Con el requisito de que la reclusión sea una medida de último recurso y por el periodo de más breve posible. Los tribunales que sentencian a niños deberán comenzar con una tabla rasa, es decir, comienzan desde cero. Incluso los regímenes de penas mínimas discrecionales dificultan la aplicación adecuada de las normas internacionales. Por eso,
la recomendación es que se parta desde cero cuando se imponga la sanción, no que se ubique necesariamente siempre una posibilidad de imponer una sanción mínima, porque las condiciones pueden generar que se coloque pues el cero o incluso prescindir la sanción si es del caso. El caso dará la orientación. Ya llegando a la 1098, el artículo 179 nos habla de unos criterios para imponer la sanción y nos dice que se deberá tener en cuenta, primero, la naturaleza y la gravedad de los hechos. Obvio, ¿qué fue lo que hizo? Porque finalmente eso también sigue siendo un derecho penal de acto, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Y a partir de la gravedad de eso, ese es un criterio para tener en cuenta, es un criterio. Segundo, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendiendo a las circunstancias y gravedad de los hechos. Reitéralo otra vez, la gravedad de los hechos. Las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad. Nos comienza a combinar, nos comienza a decir, miramos qué necesita el adolescente, la gravedad del hecho y las necesidades de la sociedad. También nos habla de la edad del adolescente. Es importante tener en cuenta esto. A mayor edad, mayor responsabilidad. A menor edad, menor responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos un muchacho que cometió una infracción y tiene 14 años, la sanción para él debe ser menor que el que lo comete a los 18, porque el de mayor edad se le exige mayor responsabilidad que el de menor edad. Esa es más o menos la regla que pretende introducir acá el legislador. A mayor edad, mayor responsabilidad. A menor edad, menor responsabilidad y menor graduación de la sanción. Cuarto, la aceptación de cargos por el adolescente. Ustedes saben que en el sistema de responsabilidad penal de adolescente se dispuso por el legislador que no debería permitirse la negociación o la negociación o las sentencias que se llegan por arreglos con la fiscalía, como sí sucede en el sistema de adolescentes de la ley 906. Lo que sí se permite en el sistema es que haya aceptación de cargos, que generalmente sucede en el sistema, porque hay una tendencia a que el adolescente acepte los cargos asumiendo la responsabilidad. Si bien en el sistema de adultos, a través de la aceptación de cargos y a través de las negociaciones, se logra reducir la sanción, por lo general, lo cierto es que en el sistema de adolescentes, como no tenemos una reglamentación de quantum punitivo, entonces pues difícilmente podemos hacer una disminución de la sanción, más cuando el objetivo de la sentencia o el objetivo de la decisión es lograr la formación y la reinserción del adolescente a su comunidad. Si eso es así, difícilmente podemos reducir la sanción en términos cuantitativos, es decir, en términos numéricos de menos o un porcentaje de la sanción que se diera si no hubiera aceptación de cargos. Sin embargo, sí se da una ponderación porque pueden haber otros mecanismos para paliar o para reconocer el aporte que le ha hecho al adolescente al proceso penal cuando acepta los cargos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay aceptación de cargos, ustedes saben que se abrevia el proceso, se reduce y la carga probatoria que tiene la fiscalía se reduce. Ya prácticamente no existe porque la carga probatoria la asumió el adolescente al aceptar los cargos y prescindir de la prueba. A la judicatura también le sirve. ¿Por qué? Porque ya no tiene que hacer todas las audiencias del juicio. Ya no tiene que estar pendiente de todo esto. Esa contraprestación que debe recibir el adolescente, esa contraprestación no, sino esa facilitación o esa facilidad que le da el adolescente a la judicatura para que pueda dictar la sentencia sin mayores tropiezos, debe tener una contraprestación hacia él. Y esa contraprestación, si bien no se puede dar en términos numéricos, sí se puede dar a través de otros mecanismos. Puede ser la variación de la sentencia, la revisión de la sentencia con unos lapsos más cortos que de los normales, la posibilidad de visita, la posibilidad de salir a estudiar, algunas posibilidades que le pueden dar cuando hay aceptación de cargos por del adolescente. Por eso el artículo 179 nos habla de que se debe tener en cuenta si ha aceptado los cargos, porque puede haber una reducción o puede haber unas contraprestaciones en la ejecución de la sanción. Algunas facilidades que le deben dar al adolescente que ha aceptado los cargos y que se debe reflejar en esto. La concesión de permisos puede ser una posibilidad también. El quinto criterio que trae la 1098 es el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el juez y el sexto, el incumplimiento de las sanciones. Estos dos incumplimientos terminan teniendo algunas dificultades, porque si yo parto de la base de que trabajo con un solo proceso, trabajo con una sola decisión, pues no se sabe exactamente qué es lo que quiso decir el legislador aquí cuando habla de los incompromisos o a qué clase de compromisos adquirió anteriormente el adolescente con el juez o el incumplimiento de sanciones anteriores, porque aquí se supone que vamos a analizar solamente el caso que nos trajo acá. El parágrafo segundo
de ese artículo nos habla de que el adolescente que haya incumplido la sanción no privativa terminará con un internamiento. Y decía que esta sanción, este artículo hay que interpretarlo armónicamente. ¿Por qué? Porque no de tajo se puede cambiar, por ejemplo, una regla de conducta o una medida, por ejemplo, prestación de servicio a la comunidad directamente con un internamiento que para el caso de nosotros sea privación de la libertad, porque se dé la oportunidad de escalonar las medidas, si es del caso, para variarla, por otra no privativa de la libertad de pronto más rígida, un semicerrado o una libertad asistida, y en esa medida ir escalonando, no de entrada a esto. Y lo otro que hay que decir en este punto es que de todas maneras aquí hay que garantizar el debido proceso. Y el debido proceso implica que si el adolescente incumple la sanción, se le dé la oportunidad de explicar las razones por los de ese incumplimiento. Y luego de verificar la respuesta del adolescente, ahí sí proceder a la variación de la sanción, si es necesario. Porque en más de un caso es posible que el adolescente tenga justificación válida para el incumplimiento de la sanción. Por ejemplo, es muy recurrente que la población que nos llega a nosotros acá en el sistema de adolescentes es de bajos recursos y, por ejemplo, el adolescente no ha tenido la capacidad económica para sufragar los gastos de desplazamiento al sitio donde le corresponda cumplir la sanción, ¿cierto? O se le haya dificultado por alguna situación de orden familiar. Se le enfermó la familia, los papás, o en fin, hay alguna situación que pueda ser justificante. Las justificaciones pueden ser variadas y hay que contextualizarlas y verificar cuáles son las razones para el incumplimiento. Y eso es clave para tenerlo en cuenta y no partir de la base de que simplemente incumplió. Hay un informe de la institución en donde está cumpliendo la medida, en donde dice que incumplió y de una vez se le cambia la medida. No, hay que darle la oportunidad de que él explique las razones de ese incumplimiento. Bueno, estos son los criterios que da la 1098. ¿Qué tenemos que tener en cuenta adicionalmente, además de esos criterios? Ya vimos que tenemos que tener en cuenta lo que las recomendaciones que dan los instrumentos internacionales, los principios que rigen, hablamos de los criterios de la 1098, y ahora hay otro elemento adicional que hay que tener en cuenta. Tener en cuenta no como un mandato para que el juez imponga a partir de esto la sanción, sino para que conozca el alcance del contenido de la sanción que va a imponer. ¿Por qué? Porque los lineamientos de las sanciones le corresponde establecerlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al ICBF. El ICBF tiene los lineamientos de cada una de las sanciones, dice cuál es el contenido y qué es lo que se hace en cada uno de los programas que tiene. Es importante entonces que el juez conozca los lineamientos para a partir de esos lineamientos pueda ubicar cuál es la sanción más adecuada o si esos lineamientos o esa sanción es la que verdaderamente va a cumplir con las finalidades de la medida. Es importante además que el juez conozca y tenga en cuenta esos lineamientos porque a partir de eso puede marcar las perspectivas de la sanción concretamente. A esto se debe agregar que es importante que el juez y quienes trabajan en el sistema conozcan cuál es la oferta institucional del bienestar familiar, porque a veces se ubican sanciones que no corresponden o que no, la oferta institucional no es la más fuerte o hay variedad de oferta. Por ejemplo, aquí en Bogotá hay varias instituciones en materia de libertad asistida. En materia de prestación de servicio a la comunidad hay diferentes instituciones ubicadas en diferentes partes. Y esto también influye también en la posibilidad de la sanción que vaya a imponer el juez, pero esencialmente en la forma en que se va a cumplir. Porque el juez buscará, digo yo, la posibilidad de que el adolescente cumpla la sanción no privativa de la libertad en el sitio más cercano a su residencia. Y pues, teniendo en cuenta los problemas de movilidad que hay en capitales como Bogotá, Medellín, Cali, pues la idea es ubicar el sitio que se le facilite más y que no le genere tanto desplazamiento ni tanto inconveniente. El artículo 180 de la 1098 también nos habla de los derechos de los adolescentes durante la ejecución de la sanción. Es particular esa normatividad porque aquí nos dice que el adolescente una vez adquiere la condición de infractor, porque se ha sancionado y se ha declarado responsable, adquiere unos derechos para cumplimiento de las sanciones. Y aquí nos vuelve a recalcar que debemos tener en cuenta lo que dice la Constitución Política y en particular nos comienza diciendo ser mantenido preferentemente cerca de su medio familiar siempre y cuando reúna las condiciones requeridas para su desarrollo. Es clave este punto acá porque aquí nos habla del acercamiento familiar. El acercamiento familiar implica
de que la sanción se debe cumplir o en su medio familiar o en sitio cercano. No se debe desarraigar. Desafortunadamente aquí se está sucediendo eso, que se está desarraigando al adolescente porque la oferta institucional en materia, sobre todo de medida privativa de la libertad, no está en todas las partes del territorio nacional e implica grandes desplazamientos, no solamente del adolescente, sino de todo el sistema, porque incluso hasta el mismo juez, para hacer sus visitas, para controlar la sanción, está desplazándose para ciudades que quedan a muchos kilómetros de distancia. Esto genera que el adolescente se vaya desarraigando, que esa visión de apoyo familiar desaparezca o se reduzca a su mínima expresión, en contravía de los derechos del adolescente, que está consagrado acá en el artículo 180, pero también aparece en la Convención de Derechos del Niño y también aparece en las reglas de Beijing. La preferencia de ubicar el sitio cercano al sitio donde viva el adolescente es clave. El contexto cultural que tiene, los contextos y la diversidad cultural que tiene Colombia, no es lo mismo el contexto cultural de Pasto que el de Barranquilla, que el de Bogotá, que el de Bucaramanga, que el de Cali y de Medellín. Son contextos totalmente diferentes, climas diferentes, si se quiere hablar también del tema climático. Son visiones totalmente de desarrollos diferentes, el contexto familiar es distinto y todo esto. Es importante esto, no desarraigar al adolescente. El segundo, recibir información sobre el programa de atención especializada en el que se encuentra vinculado durante las etapas previstas para el cumplimiento de la sanción. Es importantísimo que el adolescente conozca de qué se trata la sanción y conozca qué es lo que va a hacer en el programa. Ese es un derecho que él tiene de recibir esa información. Recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación profesional idónea, continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado directivo o académico mejor. Comunicarse reservadamente con su apoderado, defensor público, con el defensor de familia, con el fiscal y con la autoridad judicial. Este numeral cuarto es importantísimo a mi modo de ver, porque aquí se mantiene la posibilidad de que se mantenga obviamente la defensa técnica y que haya asesoría por parte de su defensor. No tiene por qué limitarse. Pero además nos habla de que también puede comunicarse con el defensor de familia, con el fiscal. No sabemos exactamente con el fiscal cuál sería el sentido para la comunicación, pero nos habla de la comunicación con la autoridad judicial. Esa comunicación debe ser constante y permanente porque la autoridad judicial es la que controla la sanción, la que controla qué es lo que está haciendo el adolescente. Y en esa medida es importante que haya un diálogo constante con él. Aquí ya el problema que se presenta en la fase de instrucción o en la fase de juicio, en la cual el juez debe reservar o debe preservar ese principio de guardar silencio porque puede generar inconvenientes para el desarrollo del proceso e incluso para que se respeten los derechos del adolescente, ya aquí desaparece porque ya que hay condena. Ya hay una sentencia que declara una responsabilidad y por lo tanto ya no hay ninguna restricción para el diálogo entre el juez y el adolescente. Ese diálogo es clave porque el punto de referencia para el adolescente es la autoridad que impuso la sanción, y la autoridad que impuso la sanción fue el juez. Y él está pendiente de lo que diga el juez. Los que han tenido la posibilidad de ir a visitar a los adolescentes en los lugares donde están cumpliendo la medida privativa de la libertad, se darán cuenta de qué se trata. El adolescente está pendiente constantemente de lo que diga el juez, de los parámetros que le vaya trazando el juez, porque a la hora de la verdad y al final del día es él que va a decir en qué momento puede variar la sanción o no puede variar la sanción. Es frente al juez al que finalmente el adolescente tiene que responder por su sanción. Es frente al juez en que las autoridades o las instituciones deben responder por lo que están haciendo con el adolescente. Y por eso es la importancia de ese diálogo constante del adolescente. El código del menor consagraba la posibilidad o la exigencia, mejor, de que el juez visitara las instituciones. El Código de la Infancia y la Adolescencia directamente no la colocó, pero sí nos impuso acá la posibilidad del adolescente de diálogo con la autoridad judicial. A mi modo de ver, ese es un punto clave y es un punto muy importante que se debe retomar por parte de los jueces. Las visitas a las instituciones para verificar no solamente en qué condiciones está cumpliendo el adolescente la medida, sino las condiciones en que tiene el adolescente en las instituciones. Si hay situaciones de hacinamiento, si hay aislamientos que están prohibidos por el sistema de adolescentes,
si hay posibilidad, si lo están tratando bien, qué es lo que está pasando con el adolescente, cuáles son las condiciones de vida del adolescente en la institución donde está allí. Es importantísimo, entonces, esa visión y esa posibilidad del juez de diálogo con el adolescente y que ha infringido la ley penal y está sancionado. Adicionalmente, nos dice la 1098 que el adolescente puede presentar peticiones a la autoridad y que se garantice su respuesta. Sobre esto, el Comité de Derechos del Niño ha enfatizado en varias de sus observaciones que el adolescente tiene derecho a hacer solicitudes, a pedir explicaciones, y se le deben dar explicaciones de cuál es el contenido de la sanción, cuál es el alcance de las mismas, cuáles son las finalidades, todo ello. Finalmente, nos habla de la comunicación libre con sus padres, representantes legales, y en fin, salvo que hay una prohibición expresa de la autoridad judicial, y ahí se hace referencia es porque hay casos excepcionales en los cuales el factor determinante para la comisión del delito fueron precisamente los padres o los allegados del adolescente, y por eso puede haber alguna prohibición en ese sentido. Esas son las excepciones que se pueden contemplar allí. Y además, a que la familia sea informada sobre los derechos a que ella le corresponden respecto a la situación y derechos del adolescente. Es decir, aquí nos está diciendo que debe haber un contacto con la familia porque la familia tiene un papel fundamental en la ejecución de la sanción. Bueno, a grandes rasgos, esta era lo que quería hacer ver de lo que es las pautas que debe tener el juez al imponer la sanción en materia de responsabilidad penal para adolescentes. Quería recalcar, eso sí, en el principio de la privación de la libertad como último recurso, que el Código de la Infancia y la Adolescencia le coloca algunas limitantes cuando habla de la privación de la libertad para determinados delitos, pero que la Convención de Derechos del Niño y las reglas de Beijing y las recomendaciones del comité no le colocan ninguna limitante. Por el contrario, señalan que ese principio de no privación tiene un subprincipio que conlleva a que se esté revisando constantemente la sanción de cara a dar la facilidad del cumplimiento de la sanción fuera de la institución de privación de la libertad, o incluso a minorar o atemperar esa privación de la libertad a través de permisos, a través de posibilidades de visita, a través de que estudie fuera de la institución. Esas posibilidades hay que estarlas explorando constantemente cuando hay privación de la libertad, más cuando se han presentado situaciones de algunos sitios que no son los más adecuados o la oferta institucional no es la mejor para la privación de la libertad. Por ejemplo, situaciones de hacinamiento o situaciones de violencia o donde el adolescente puede correr alguna clase de riesgos. Por eso es importante estar revisando constantemente no solamente la sanción, sino las condiciones en que está cumpliendo por parte del adolescente y esa oferta institucional, si la oferta institucional es lo suficientemente adecuada para lo que pretende el juez a través de la sanción. Esa es una de las pautas. La otra pauta es que la fijación dentro de los fines de la sanción, de la formación, la restauración, parte de la base de que trabajemos también con justicia restaurativa y que la ejecución de la sanción deba tener también una posibilidad o debe tener un enfoque restaurativo. Debe tener un enfoque restaurativo. El código no nos dice exactamente en qué forma se debe llevar a cabo este enfoque, ni cómo se debe hacer. Sin embargo, por la visión que se ha venido y la forma en que se ha venido trabajando en materia de justicia restaurativa, en particular en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ya se han encontrado algunos mecanismos en los cuales el juez puede buscar acercamientos para que, con la víctima en particular, para que haya verdaderamente un contexto de justicia restaurativa en la ejecución de la sanción. Además, hay que recalcar al adolescente el daño que ha causado, y en la medida que se recalque y se le haga ver cuál es la consecuencia de ese daño, él busque la forma de resarcirlo a través de mecanismos de justicia restaurativa y de reparación. Es importante que el juez en su sentencia lo vaya diciendo. Llamo a manera de conclusión y voy a recalcar sobre algunos aspectos de lo que debe contener una sentencia. La sentencia de responsabilidad en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes debe cumplir con el artículo 381 de la ley 906. Hay que partir de esa base, ¿por qué? Porque resulta que el 381 nos habla de que debe haber un conocimiento suficiente
más allá de toda duda sobre la comisión de un delito y la responsabilidad de la persona que está siendo procesada. O sea, el que el Código de la Infancia y la Adolescencia no haya recalcado sobre el tema de la demostración de la conducta punible y el tema de la responsabilidad no significa que lo tengamos excluido. Desafortunadamente, la redacción del artículo 189 no es la más afortunada porque salta precisamente después de terminar el juicio de una vez a la sentencia como si fuera automático ello. Y ustedes saben que no. Antes de llegar a la sentencia, o mejor, para llegar a la sentencia, carácter condenatorio, el juez está obligado a hacer un balance probatorio, más allá de toda duda, para verificar el cumplimiento del artículo 381. Y además, el juez debe verificar en lo relacionado con la sanción por imponer a la joven, se debe atender principalmente las necesidades de desde una perspectiva de los principios que guían el sistema, artículos 140 y 178. Hay que verificar cuáles son los principios para mirar a ver cómo va a imponer la sanción. El papel de la retribución está fijado tan solo como un criterio para definir la sanción, artículo 179. La segunda conclusión en materia de sanciones es que para fijar la sanción, el juez tiene a su alcance el informe biopsicosocial que presenta el defensor de familia, el cual debe reflejar la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para la imposición de la sanción. En otras palabras, sus necesidades. Ese informe debe verificar las necesidades. Si el juez considera que ese informe debe ser completado con algún estudio en particular, lo puede hacer. Lo puede hacer y puede exigir un estudio adicional o recalcar sobre algunos aspectos del adolescente. Esos equipos interdisciplinarios con los que cuenta la Defensoría Familia están en la capacidad o deben de estar en la capacidad de dar esa información suficiente de cara a establecer cuál será la sanción más adecuada. Igualmente, se debe escuchar al joven, así como sus padres o el adulto apropiado, que lo ayude y además considerar el delito cometido. Además de esas pautas, se debe escuchar al adolescente. El adolescente tiene derecho a opinar y que sea escuchado. Tan es así que ya el comité ha creado o ha expedido una observación en particular sobre la forma en que el adolescente debe actuar o debe poder expresar sus opiniones en el sistema de responsabilidad penal para adolescente sin desconocer el derecho a guardar silencio propio del tema penal. Adicionalmente, también se deben escuchar a los padres o al adulto apropiado, que es la nueva terminología que utiliza el comité para hablar de la persona que apoya al adolescente cuando no hay padres. Es decir, la persona que responde por él o en un dado caso la persona que le está colaborando por lo menos para el proceso de ser su vocero o de asistir como dialogador del el interlocutor en el sistema para que sea esta persona que también tenga la posibilidad de opinar sobre la situación del adolescente de cara a cuál puede ser la medida más adecuada. Y también, obviamente, debe considerar el delito cometido, la gravedad del mismo, el alcance de la violación del bien jurídico tutelado en el delito que se cometió. La tercera conclusión apunta a que fijada la sanción, se debe establecer los objetivos y metas que se pretendan, al igual que los compromisos del joven frente a la misma, en particular la finalidad restaurativa. Es importante que el juez, desde la sentencia, ubique cuáles son los objetivos o las metas que se pretenden, porque el operador que tiene que ver con la ejecución de la sanción, la institución a la cual va a cumplir, debe saber qué es lo que pretende el juez con la sanción, cuál es la visión que él tiene, qué es lo que él considera se debe tener en cuenta en el adolescente cuando se va a diseñar el plan de formación individual, el platín. El platín debe partir de la base de la sentencia y la sentencia y el juez le debe ir indicando qué es lo que quiere, sobre todo porque el juez es el que después va a controlar eso. El juez como lo va a controlar, él debe dar las pautas de qué es lo que va a controlar y para saber qué va a controlar debe dar unas pautas de cuáles son metas y objetivos, cuáles son los compromisos que debe tener el adolescente en la medida y además, como tenemos una finalidad restaurativa, establecer cuál es esa finalidad, qué es lo que se busca. El juez debe dar las pautas de qué se debe hacer allí. Se debe determinar el programa o centro especializado donde se cumplirá la sanción y se deberán dar los derroteros a los encargados del mismo de cara a los objetivos trazados. ¿Qué se quiere decir con esto? La oferta institucional de bienestar familiar implica que vayan varios operadores o varios programas, que hayan varios centros de internamiento. Y en esa medida, el juez debe verificar cuál es el más adecuado y señalar en cuál de ellos va a cumplir la sanción.
Es de resorte del juez señalar el programa al cual se va a someter al adolescente, al programa en concreto. No es el defensor de familia, ni es el trabajador social o el auxiliar del juez, no. Es el juez el que debe decir, va a cumplirlo en determinada institución, porque me parece que el perfil de esa institución es esa. Y adicionalmente, el juez en la sentencia deberá dar unas pautas a los encargados para que digan o que hagan qué es lo que deben hacer allí de cara a esas finalidades que le ha trazado al adolescente. Es al juez a la que le corresponde dar todas estas pautas. No es ni al ICBF, porque el ICBF lo único que le corresponde es dar los lineamientos y cumplir con la oferta institucional de dónde se va a cumplir, porque al que le corresponde verificar constantemente es al juez a través de sus equipos o directamente cuando lo considere conveniente. Pero es clave que el juez se vaya empoderando de esta función que le corresponde. Se deben señalar las consecuencias del incumplimiento de la sanción y las posibles variaciones de las mismas en la medida que se cumplan los objetivos. Es clave que al adolescente se le vaya motivando. La motivación en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es clave. Es importantísima ese diálogo del juez para hacerle ver al adolescente que en la medida en que él vaya progresando, en la medida que vaya completando las metas, que vaya completando los objetivos, en esa medida se puede ir variando la sanción, pero esencialmente que le haga ver los beneficios que le va a traer a él el hecho de cumplir la sanción y el programa al cual se le está sometiendo. Esa formación para la vida, no solamente en el respeto de los derechos fundamentales, en el respeto del derecho ajeno, sino además en la capacitación de cara al ámbito laboral, a la vida en comunidad, es importantísima que el juez la vaya valorando y la vaya sopesando, que la vaya haciendo ver para que el adolescente la cumpla, para que el adolescente se verifique que esto tiene una razón de ser y que el sistema gira alrededor de él, pero con una función y con unos fines claros, que el sistema no lo da. Es importantísimo entonces esos estímulos, los estímulos desde el simplemente haciéndole ver que lo está visitando, que está verificando que lo que está haciendo, de la posibilidad en un dado caso, si hay lugar a permisos, de darle el permiso, de la posibilidad de una visita, si hay lugar a la visita, de todas esas posibilidades es importante. Resaltar el buen desempeño del adolescente. Acá en Bogotá dice que en varias partes del país los adolescentes en sus talleres elaboran actividades que se reflejan con manualidades, con una cantidad de actividades, con actividades lúdicas que se reflejan en actividades culturales después. Es importante que el juez las conozca, que ellos vean que el juez está valorando eso, que se está dando lo que se quiere con el sistema, que el adolescente se proyecte en su formación, se proyecte en el interior, pero también afuera. ¿Afuera en qué forma? En darse cuenta de que también es útil para la sociedad y que la sociedad está en capacidad de recibirlo y que él también tiene unas obligaciones que debe cumplir. Es importante entonces que el juez también vaya dando estímulos, vaya dando alicientes al adolescente para que para cumplir. Porque además, el hecho de que el adolescente vaya cumpliendo es aliciente y es ejemplo de los demás adolescentes que están allí en la institución o que están cumpliendo una sanción. Porque en la medida en que ellos ven que uno de ellos ha salido adelante, en la medida que ellos ven que al adolescente que ha cumplido ha tenido también unos beneficios, ellos también van a cumplir y se van a dar cuenta de la importancia de lo que es el sistema como tal. Ese es el objetivo de la medida y del sistema de la finalidad del sistema. El que el adolescente se forme y se eduque de cara a que se inserte en la sociedad y en su familia, pero con una visión positiva de lo que es el desempeño de cualquier ciudadano. Y que se cumplan, obviamente, las obligaciones y el respeto de lo ajeno, esencialmente, que es lo que generalmente, o que lo que generalmente no, que es lo que lo ha traído acá, al vulnerar un bien jurídico que genera la infracción penal. Creo que en este momento llegamos al tiempo que nos corresponde para la videoconferencia. La dejamos por el momento ahí. Es muy probablemente que se amplíe luego con otra jornada de capacitación. Y igual ustedes tienen la posibilidad de realizar las preguntas que consideren convenientes. Entonces, le doy nuevamente el uso de la palabra a la doctora Mari Lucero. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Arias López, por su muy clara, didáctica y precisa intervención. Vamos al espacio de las preguntas. Doctor Arias, ¿en qué consiste la intervención de la familia en la ejecución de la sentencia?
Muy buena la pregunta. A ver, ustedes saben que hay una corresponsabilidad en la formación de niños, niñas y adolescentes y en la protección integral dispuesta del artículo 44 de la Constitución Política. Y lo trae también las reglas de Beijing y la Comisión de Derechos del Niño. Nos habla, nos habla de que hay un apoyo y que hay una corresponsabilidad en esa formación. La familia no puede ser ajena al apoyo en las medidas que se impone por parte de los jueces de adolescentes, porque precisamente la familia tiene una obligación dispuesta desde la Constitución, pero es una obligación también a la hora de la verdad natural. La formación primigenia, la formación inicial, la formación en derechos, la formación en responsabilidades deviene de la familia. La responsabilidad frente a la comunidad deviene de la familia. Esa formación deviene de allí. Por lo tanto, el papel que juega la familia es clave. El aspecto afectivo y el apoyo que la familia le pueda dar a un adolescente infractor termina siendo parte fundamental dentro de la ejecución de la misma. Y adicionalmente, permite que el adolescente, al ver que su familia lo apoya, muy seguramente también va a dar una respuesta adecuada a la medida que le he puesto. Gracias, doctora. Muy bien, doctor Juan Carlos. ¿Puede el juez extinguir la sanción si el joven incurre como adulto en un delito que implique su privación de la libertad por cuenta de la justicia de adultos? Importante esa pregunta porque ese es uno de los grandes vacíos que trae el Código de la Infancia y la Adolescencia. El Código de la Infancia y la Adolescencia, a diferencia del Código del Menor, que sí contemplaba la posibilidad de culminar o terminar la medida cuando el adolescente el adolescente ya adulto incurría en una conducta delictiva. Esas son unas posibilidades de terminar. ¿Por qué? Porque ya el adolescente quedaba involucrado en el sistema de adultos. El Código de la Infancia y la Adolescencia guarda al silencio al respecto. Sin embargo, a mi modo de ver, se puede dar por terminada la medida en la medida, valga la redundancia, que pues considere adecuada esa decisión, teniendo en cuenta el contexto del delito que ha cometido el adolescente y las condiciones de él, las necesidades de él también. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que se está viendo y se ha visto con bastante frecuencia que adolescentes que han cometido infracciones como adultos van y quedan privados de la libertad como medida de aseguramiento o como sanción por parte de un juez de adultos y luego regresan al sistema para cumplir una sanción. La verdad, eso ya pierde toda la perspectiva de formación y educación que tiene el sistema, porque ya el adolescente ya no es ni siquiera adolescente, ya es adulto, ya es una persona que ya se ha involucrado en el sistema de adultos que difícilmente va a salir de ahí, pero que adicionalmente el efecto de la sanción no va a tener, va a ser prácticamente nulo porque ya el adolescente ha estado involucrado en otras cosas. Y adicionalmente, lo que ha generado es más tropiezos y problemas para el sistema, porque este adolescente que llega del sistema de adultos termina contaminando con toda esa perspectiva de adulto retributiva y de lo que vive la vida carcelaria o la vida de adultos a los adolescentes que están en plena formación. Por eso, a mi modo de ver, el juez debe sopesar y sí podría en un dado caso terminar la medida por esa situación. Gracias. Doctor Juan Carlos, ¿se pueden ejecutar varias medidas impuestas en diferentes procesos al mismo tiempo? Esta es una de las grandes preguntas también que dejó inconclusas el Código de la Infancia y la Adolescencia, porque en el sistema del Código del Menor permitía que un mismo funcionario asumiera todos los casos del adolescente y que subsumiera esas medidas y que solamente ubicara una en la medida en que iba cumpliendo sanciones o que iba, perdón, que iba incurriendo en infracciones, que ubicara cuál sería la medida más adecuada. Esa sería la idea, que hubiera acumulación de sanciones, que hubiera la posibilidad de esa acumulación y no que hubieran diferentes sanciones al mismo tiempo. Desafortunadamente, en algunos casos se presenta esto, que hay reiteración de infracciones por parte del adolescente y de la misma medida hay diferentes sanciones. Esto genera en la práctica una desorientación total del adolescente, porque si el adolescente está cumpliendo una privación de la libertad y a la vez una libertad asistida y a la vez unas reglas de conducta, o varias, o varias de las mismas medidas, o todas las medidas a la misma vez, no entiende cuál es la perspectiva porque en cada una tiene una finalidad distinta. Entonces la idea sería resumirlas todas en una sola y que cumpla una sanción, con una sola finalidad es, y que cada uno de los jueces que tenga esto verifique en ese programa que está cumpliendo el adolescente, qué es lo que está haciendo allí y a partir de ahí mire a ver la forma de suspender o terminar la medida. Pero yo considero que sí se puede, no es conveniente que al mismo tiempo se confundan o se apliquen varias medidas al adolescente
salvo aquellas que el juez en la sentencia impone, que ya la Corte lo ha permitido, es, por ejemplo, imponer reglas de conducta a la par con libertad asistida o con otra, porque no son medidas que se excluyen, sino que se complementan una a la otra. Nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Arias López por su muy valiosa y muy ponderada explicación sobre el contenido, alcance y ejecución de las decisiones judiciales en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues es necesario que nuestros actores judiciales comprendan cómo se deben materializar las sanciones y en general las sentencias que ponen fin al proceso penal para adolescentes. De igual manera, es importante conocer y comprender quiénes son las partes que intervienen dentro de este proceso y de qué forma se inicia la resocialización para los adolescentes infractores, tal como lo manifestaba nuestro formador, el doctor Juan Carlos Arias López. Agradecimiento especial también a todos los servidores judiciales y los distintos actores del sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia, desde luego a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Y a propósito del tema de hoy tan ponderadamente expuesto por nuestro formador, nos despedimos con la frase del psiquiatra estadounidense Carl Mellinger: lo que se les dé a los niños lo darán a la sociedad. Muchas gracias, feliz tarde para todos y para todas.